por qué el universo de Renegado Inmortal es tan sangriento, es tan visceral. ¿Por qué literalmente este mundo es tan cruel? Si es uno de cultivación. Alguien por ahí empezará a decir, Cristian, pero la cultivación siempre ha sido pues buscar al ser más fuerte, ¿no? Buscar a la criatura perfecta, por así decirlo, que se imponga por sobre los demás seres y así éste puede ejercer su poder. O sea, sí, pero generalmente la cultivación es perseguir tu propio Dao, perseguir tu propio estilo de cultivación y tu propia filosofía personal. Y eso en todas las novelas como I Will Eternal, Reverend Insanity y demás, pues se nos deja ver que va de la mano, ¿no? O sea, no importa qué cosas atroces hagas, pues siempre va acorde con la filosofía que estás manejando, o por lo menos que sea afín a algo a lo que tú estás tratando de llegar, como tu meta final, por así decirlo. Pero en Renegado Inmortal ocurre totalmente lo contrario. Ya me he leído los primeros 127 capítulos y se nos empieza a mostrar un poco de este universo, un poco de este mundo y cómo está organizado. De primera entrada se nos dice que este no es solamente la historia de un planeta, literalmente es la historia de una coalición de planetas. Hay una organización que se llama la Alianza de Cultivadores o la Alianza de Mundos de Cultivo, algo así, que literalmente es una asociación de planetas donde simplemente los dirigentes, los regentes de cada mundo son cultivadores. Y la cosa no termina ahí, sino que han creado o han masificado una estructura interna tan, se podría decir, eficiente, pero a la vez radical, que cada cierto tiempo surgen dentro de su propia, se podría decir, jerarquía interna de cada planeta, pues países o sectas que tienen, se podría decir, la determinación y la habilidad para poder dominar un planeta y le dan un planeta para ese país. Pero lo que no se nos dice directamente y lo que uno puede inferir es que esos otros mundos que se los van a dar a los nuevos cultivadores no es que estén, como se llama, vacíos, no es que hay mundos por ahí vacíos y digan, pues bueno, tú rindes con las características necesarias, así que te voy a dar ese mundo. No, sino que desde primera mano, cuando nos dice que la alianza de cultivadores está formada y nos pone directamente en oraciones, no, solamente por mundos de cultivadores, nos deja entrever que si no es un mundo de cultivadores, pues hay otros mundos con otras, se podría decir, jerarquías, con otros niveles de poder muy distinto a los cultivadores. Y esto es algo que ya hemos visto en I Will Eternal, con el mundo de las sucubus, que eran literalmente como una especie de alienígenas mujeres que llegaban al poder equivalente de un soberano, que vendría a ser un regente de un sistema solar, por así decirlo, y un poco más. Y estos seres iban de planeta en planeta como alienígenas, tipos los que has visto en el Día de la Independencia, no sé si han visto esa película, que van a un planeta, extraen todos los recursos y se largan con la misma, pues algo así. Pero en este sentido los recursos no vendría a ser la naturaleza, no vendría a ser la energía, sino vendrían a ser los hombres. Y alguien dirá, wow, Cristian, qué genial, ¿no? Porque vienen, o sea, sí, vas a perecer, pero obviamente pues tendrás una sonrisa antes de irte. Pues no, la verdad es que no, no se nos dice cómo estos personajes que aparecen en I Will Eternal, pues que es una novela que también está asociada al universo, multiverso, donde también ocurre Renegado Inmortal, pues no se nos dice cómo estas sucubus pues terminan acabando con sus víctimas. Lo que sí se nos dice es que acaban con todas las mujeres de la población y solamente se quedan con los varones. ¿De qué forma les traen su esencia vital? Pues si lo pones de la manera más tranquila, digamos, pues por métodos normales que cualquier persona pensaría, ¿no? De la forma más radical es de un dolor inimaginable para así producir esencia, ¿no? Y algo me dice que, que lo más probable es que sea lo segundo. Pero bueno, hago hincapié en esta criatura que aparece en una novela aparte porque es muy probable que también aparezca en esta novela de Renegado Inmortal. Es cierto que no se nos menciona, pero nos sirve para barajar ciertas hipótesis o ciertas criaturas que podría pues meter el autor también en este universo de Renegado Inmortal.
Ahora sí, ya sacamos a cuenta de que en este universo, pues aparte de los cultivadores, es más que obvio que también existen otros seres, otras criaturas regentes de su propio planeta. Así que no sería tan descabellado pensar que así como hay una alianza de cultivadores, de planetas de cultivadores, también puede haber una alianza de planetas, pues con otras especies que practiquen otro tipo de poder, por así decirlo. Y aquí, pues ya me pongo a, se podría decir, extrapolar muchas cosas, porque he leído solo este capítulo 127 y trabajo en base a lo que he leído y esto te deja muchas cosas que uno puede deducir en base a lo que te están mencionando. Si ustedes han terminado de leer esta genial novela, pues los invito a que lo escriban en los comentarios y así pues puedan, puedan ir descartando un par de mis teorías de una vez. Bien, llegando a esto de la coalición de los mundos de cultivación, viene lo que vendría a ser su propia estructura interna a la hora de cultivar. Aquí en este universo se nos menciona que está la etapa de Ki, que vendría a ser del rango 1 hasta el rango 15. De ahí viene el establecimiento de la fundación, la fundación del círculo y de ahí el alma naciente. Y a partir de aquí ya se desliga por completo de cualquier otro sistema de poder que hemos visto en otras novelas paralelas del mismo autor, ¿no? Porque en I Will Eternal recordemos que de alma naciente ya siguen los devas y de los devas ya siguen lo que vendrían a ser los semidioses y de ahí un celestial y de ahí un arcaico y así. Pues no, aquí se empieza a transgiversar todo a partir de la etapa de alma naciente. Lo que sigue de alma naciente vendría a ser transformación del alma. Y lo que sigue de transformación del alma no se nos dice. Todavía no se nos menciona en la novela, todavía nos dejan con la duda, pero se nos deja en claro que el alma naciente en transformación del alma adquiere más poder. O sea, aquí a lo que le dan mayor importancia es al alma en sí misma, mientras que en I Will Eternal a lo que le dan importancia es se podría decir, a la totalidad del ser vivo, no a una parte en específica de sí mismo. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque la cultivación en I Will Eternal se basa en la flor de la eternidad. Recordemos que cuando llegan a ser celestiales se forma una semilla. Toda su cultivación es para procrear una semilla, la cual va a echar raíces dentro de sí mismo. Y esto tiene sentido porque va a entrar en armonía con su predecesora o su creadora, que es la flor de la eternidad. Pero volviendo a Renegado Inmortal, aquí no sabemos quién es su creador, literalmente. Pero lo que sí se nos ha dado una idea es de por qué el mundo es así. ¿Por qué este mundo es tan cruel? ¿Por qué este mundo está tan, se podría decir, con una jerarquía tan fría, tan tajante, tan directa que te dicen, sabes que las cosas son así y punto? No hay, se podría decir, no hay una opción para que puedas decir, sabes que yo estoy en contra, yo quiero practicar nuevas ideas. No, literalmente, si no sigues las órdenes, pues ya sabes, no solo exterminan a toda tu secta, hay cosas peores que han hecho estos sujetos y se nos han mostrado en tan solo estos escasos 127 capítulos que he leído. Pero bueno, respondiendo ahora sí a la pregunta inicial de por qué este mundo es tan visceral, la primera de ellas es porque no le has dado al botón de seguir todavía. Tienes que darle al botón de seguir y el universo de Renegado Inmortal pues se va a volver más tranquilo, más pacífico. No, solo bromeo. Dale al botón de seguir para que así te siga apareciendo más contenido de Renegado Inmortal y otras novelas ligeras que estoy leyendo, como Reverend Insanity, ya acabé, I Will Eternal, pero siempre saco un par de datos por ahí pues para revivir un poco la comunidad de estas novelas ligeras. Ahora sí, respondiendo a esta pregunta, se nos dice que en la antigüedad sí existía esto de perseguir el Dao, de perseguir tu propia filosofía personal, de así llevar la cultivación con la filosofía y se podría decir y encontrar o buscar el Dao de tu propio camino ese era el sentido de la cultivación en la antigüedad. Se nos dice que en la antigüedad los cultivadores eran vistos como seres, se podría decir, elegantes, intelectuales, filosóficos. Tenían poder, pero tenían la elegancia que viene con el camino de la cultivación. Pero luego no se sabe qué ocurrió, no se sabe qué pasó y de un momento toda esa, se podría decir, esa sociedad que había en ese entonces fue destruida, fue destartalada, se podría decir, fue desintegrada por completo y se estableció un nuevo status quo, una nueva forma de hacer las cosas. Y en cierta medida
como se podría decir, si comparamos los resultados de cómo está la sociedad de cultivación actualmente con cómo estaba cuando seguían su filosofía personal y su Dao, pues se nos dice que los cultivadores de la actualidad son mucho más poderosos de lo que lo eran en la antigüedad. Pero hay una frase que dicen aquí a la que quiero hacer principal hincapié. ¿Cuál es esa frase, Cristian? Te estarás preguntando. Pues es muy simple y sencilla. Se nos dice que en la antigüedad el hecho de perseguir este Dao, el hecho de perseguir tu propia esencia, causaba la autodestrucción misma del mismo mundo. Y esto es como que, wow, ¿cómo que causa la autodestrucción misma del propio mundo? Y uno, si lo ve así por fuera, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque dice, ¿por qué causaría la autodestrucción misma esto de buscar tu propia esencia, tu propio Dao? Pero si nos basamos en otras novelas ligeras como I Will Eternal, Reverend Insanity y otras más, nos damos cuenta que en mundos de cultivación donde cada uno sigue su propia filosofía, pues tarde o temprano siempre habrá un loquito por ahí como el espectro del alma, o algún otro loquito como el renegado mortal, que es un personaje totalmente distinto que aparece en I Will Eternal, o literalmente como destrucción sagrada, que también aparece en I Will Eternal, seres que habían logrado vincular su cultivación con su filosofía personal, que era una filosofía autodestructiva, una filosofía corrupta que literalmente buscaba destruir todo el universo, no cambiarlo, no moldearlo a su visión, sino literalmente consumirlo, destruirlo y que ellos solamente sean los únicos que se mantengan en la cima, por así decirlo, y que todos los demás pues sobrevivan a duras penas. Y es básicamente por estas casuísticas, por estos personajes que podrían surgir, que se establece este nuevo, se podría decir, sistema y esta jerarquía en el mundo de Renegado Mortal. Y esto en cierta forma, pues, si lo ves desde lejos, número uno, evita que se formen filosofías respecto a tu forma de cultivar. Número dos, se crea una estructura y jerarquía más sistematizada, es casi como si fuera una empresa, como si fuera una corporación, ¿no? El más está en la cima y todos los demás mundos están pues en orden y hay una, se podría decir, hay un beneficio si tú logras progresar en tu cultivo. Si no, pues hay una, se podría decir, hay un castigo. Entonces hay ese reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Es como decirte, estás dentro de esta jerarquía, pero recuerda que tienes beneficios mientras estás aquí. Si tú quieres y te pones en contra, te vamos a destruir. Pero si tú estás aquí con nosotros dentro de esta coalición, pues siempre y cuando destaques y en verdad demuestres que eres bueno en la cultivación, pues te irá súper bien, ¿no? Y eso es como que creo que lo que en cierta forma impide que a pesar de que la cultivación se ha vuelto tan, se podría decir, cruel y visceral y que ahora ante los ojos de la mayoría de mortales y de la mayoría de cultivadores, pues toda esta, se podría decir, esta cultura se ha envuelto a, se ha vuelto más sangrienta, más cruda, más ruda, más directa. Ya no tratan de adornarlo por completo, sino que te dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres poder? Pues cultiva, eso es todo. No importa por qué quieras cultivar, no le encuentres sentido a la cultivación, encuéntrale sentido a las técnicas que vas a cultivar. ¿Sabes qué? ¿Has visto que alguien tiene mejores técnicas que tú? Pues lo único que te queda es robarle esas técnicas o encontrar una forma para hacerte con ellas, ¿no? O sea, literalmente ya no están, se podría decir, incentivando la investigación propia. Es cierto que sí, esto de la investigación propia en cuanto a las técnicas y demás cosas se puede dar en las altas esferas, pero en las más bajas, en los planetas debajo del nivel, porque recordemos que esto se maneja a una escala interplanetaria y dentro de cada planeta hay países y niveles, así que no es como que, wow, un planeta al rango de, no sé, de nivel 6, entonces dentro de sus países todos están bien, no, dentro de sus países pues va a haber, o se podría decir, representaciones de países que van a estar en el nivel de otros países, de otros mundos inferiores, no sé si me dejo explicar. Porque esto del de la división no me ha quedado muy claro cómo se está manejando en Renegado Inmortal. Solo nos han dado unas pinceladas respecto a cómo funciona esto de la coalición de mundos y más o menos cómo es la estructura. Y también lo que me llamó la atención es que los cultivadores, como es una alianza de mundos, no están restringidos a su mundo. Literalmente en el mundo en donde está Wan Li había un ser absoluto, se podría decir, un cultivador que era el amo y maestro del propio planeta.
Era un ser el cual no encontraba a ninguna persona que pudiera hacerle frente dentro de su propio planeta. Y de un momento a otro apareció otro ser de otro planeta y con un chasquido lo destruyó. O sea, ni siquiera le dio tiempo a pensar. Y ahí ya de primera mano te deja en claro pues que a pesar de que tu planeta sea catalogado en un buen nivel, hay, se podría decir, seres que siguen siendo mucho más poderosos que tú, que están viviendo en otros planetas superiores a ti, ¿no? Es como la jerarquía, por así decirlo. Bien, ahora vamos a lo que vendría a ser la división dentro de su mundo en lo cuanto lo espiritual y lo terrenal. ¿Por qué? Porque está el mundo de los vivos. Esto es algo que recién acabo de ver en estos últimos capítulos cuando Wan Li ha estado escapando del campo de batalla divino, algo así, o campo de batalla de los dioses, creo que se llama, que literalmente es un lugar que ha sido abierto a la fuerza por los cultivadores de nivel superior. Yo me imagino que deben de estar mínimo en el nivel soberano para poder abrir estos campos de batalla. ¿Por qué alguien se estará preguntando por qué tiene que estar en un nivel de poder tan inimaginable para poder abrir estos lugares? Porque literalmente es un espacio que está entre la vida y la muerte. Aquí se nos dice que el reino de la muerte, el reino del más allá, se cataloga con un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Ese nombre es la decadencia, es la pobredumbre, es el reino al cual van todos los que han perecido en vida. Pero no es como que hay una ley que te dice que si tú mueres, se podría decir, en el reino de los vivos, automáticamente tu alma se va al más allá. No, literalmente se nos dice que si tú mueres en el reino de los vivos y se retiene tu alma o tú por alguna técnica lo retienes, pues puedes mantenerte aquí. Hasta ahora no se nos ha mostrado mucho de los zombies, pero sí se nos ha mostrado lo de los fantasmas y lo de poder poseer cuerpos solamente con tu alma. Así que por ahí uno podría sacar pues cuentas, ¿no? Pero respecto a los mortales sí creo que es una ley directa de que si tu alma muere, pues te vayas directo a este reino de la decadencia. El campo de batalla estaría en medio y es ahí donde empiezan a surgir unas criaturas interesantes. Cuando se abre un campo de batalla es como se podría decir la oportunidad, es como CompuTrabajo. Ahí empiezan a surgir oportunidades y van varios cultivadores de diferentes sectas a postular a un empleo. Y literalmente si logran sobrevivir, pues obtienen el empleo, por así decirlo, y obtienen los beneficios que vienen con ese empleo. Ya, lo mismo, pero ese campo de batalla pues queda destruido, queda con artefactos y almas remanentes de los cultivadores. Y es ahí donde surge un alma especial o un alma en específico. ¿Cuál es esta alma en específico? Pues son las almas errantes. No se nos dice qué son, pero se nos dice que son criaturas que nacen específicamente en ese lugar, en el campo de batalla, es donde surgen las almas errantes, estas entidades que literalmente consumen a las almas de los vivos. Y aquí se nos muestra una pequeña cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque las cosas son así. Las almas errantes surgen de los mortales o de los cultivadores que fueron al campo de batalla, murieron y sus almas se convirtieron en almas errantes. Una vez que nacen estas almas errantes, se alimentan de las almas de cultivadores que están por ahí o de cualquier alma del reino de los vivos que esté por ahí en el campo de batalla. Estas almas están restringidas solamente al campo de batalla, no pueden ir ni siquiera, se podría decir, al reino de los vivos, pero sí se nos hace hincapié en que pueden ir al reino de la decadencia. Pero ahora, ¿quién se come a las almas errantes? Los amos del reino de la decadencia, que vendrían a ser los devoradores de almas. Estos se comen a las almas errantes, pero no se comen a las almas de los vivos. Y ahí es como ves una especie de pequeña cadena alimenticia, ¿no? ¿Y por qué me he tomado mi tiempo para explicarte esta pequeña cadena alimenticia? Porque este tipo de aquí, que es Wan Li, no quiero creerlo porque de verdad la imagen lo saqué de internet nomás. Pero Wan Li literalmente actualmente ha perdido su cuerpo y eso es lo que se podría decir me ha generado una duda. ¿Más adelante va a volver a reconstruir su cuerpo o literalmente se va a quedar con el cuerpo que está poseyendo actualmente, que es uno de un cultivador que se llama Man Li, más o menos? Un nombre así por el estilo. ¿Y por qué Wandy se ha convertido en un devorador de almas? Esto no se nos explica, se nos dice que fue a causa de que su alma se ha fusionado
con una píldora que estaba siendo buscada pues por todo el mundo. Pero Wan Li supo esconderlo y de una u otra forma esta, cuando estuvo escapando de sus perseguidores, destruyó el cuerpo por completo de Wan Li y se fusionó con su esencia misma, con el alma. Y al entrar al campo de batalla y al entrar en un entorno que era se podría decir, este reino de la decadencia, pues su alma empezó a obtener esta característica al empezar a devorar a las almas errantes que estaban abalanzándose contra el alma que quedaba de Wan Li, pues que estaba pues ahí hasta las caiguas, ¿no? Pero literalmente su alma, gracias a la píldora, pues terminó adaptándose y convirtiéndose en un devorador de almas. Literalmente, si nos ponemos en niveles, yo creo que Wan Li en el reino de la decadencia está con, se puede decir, con mucho poder, está en un nivel inimaginable. Creo que sería un equivalente a los regentes en el mundo de los vivos. Pero no sé, de repente es una exageración, de repente en el mundo de la decadencia los devoradores de almas no tienen tanto poder, pero hemos visto que en el campo de batalla estos sujetos eran capaces de manipular a las almas errantes como si fueran ganado y destruir a los cultivadores de establecimiento de la fundación, de círculo de la fundación, pues como si fuera, ¿cómo se llama? Como si moviera sus dedos, por así decirlo, como si simplemente chasqueara los dedos y estos tipos pues murieran. Y de ahí a, pues se podría decir, extrapolar ese poder a comparación con alguien en alma naciente, no sé, yo creo que se queda por alma naciente y por el reino que le sigue alma naciente. Por ahí yo creo que está el poder de los devoradores de alma. Pero dependería bastante de la cantidad de almas errantes que éste haya comido, ¿no? Porque esto tampoco se nos explica mucho. Aunque se nos deja entrever que así como Wan Li se fortaleció al comer una gran cantidad de almas errantes, es probable que estos otros devoradores de almas, si consumen una determinada cantidad de estas almas, también se llegarían a tener el poder que está teniendo Wan Li en la actualidad. Pero como digo, es una deducción, ¿no? No es que sea 100% real, no fake. Pero bueno, esto sería la gran mayoría de las cosas que he visto en la novela de Renegado Inmortal. Si te gustaría que siga haciendo más contenido de esta novela, pues escríbelo en los comentarios, yo te leeré y ahí veré pues si empiezo a sacar más partes de esta genial historia. También, no sé, esto lo pongo como extra, no sé, no es mucho spoiler, pero de las novelas ligeras que he leído, este sujeto de aquí sí se la ha llevado pues muy pesado su vida, ¿no? El autor se ha, se puede decir, ensañado con él mismo. ¿Por qué? Porque el destino de la familia, de sus padres, de la gente que creía en Wan Li, bueno, es cierto que por ahí había un par de falsos en su familia. Siempre vemos a esos tíos, pues se puede decir, calumniadores, burlones, pero eso no quita el hecho de que sean su familia, ¿no? Pues terminaron con un destino trágico, no solamente por culpa de un cultivador que en verdad no era ninguna víctima, literalmente persiguió a Wan Li con ganas de acabar con su existencia, a pesar de que vio de que se estaba metiendo en un lugar peligroso, y Wan Li solamente lo único que hizo fue defenderse. Y aún así, cuando este tipo pereció, su abuelo, en vez de comprender toda la situación en general, pues se ensañó con Wan Li y fue a buscarlo y pues terminó pagando un gran precio para poder descubrir el linaje de Wan Li. Y es así como termina pues desquitándose con todos los mortales que tienen su propia línea de sangre. Y ya te imaginas lo que le hizo a sus padres. Solamente con decirte que cuando Wan Li se enteró y vio lo que había hecho este sujeto, literalmente sus ojos sangraron. O sea, era muy atroz la escena, era muy grotesca siquiera para mencionarla aquí. Es cierto que si tú lo vas a leer, capaz alguno diga, wow, Christian, eso fue un poco exagerado, no fue tan cruel. Bueno, cuando uno empatiza mucho con el personaje, pues sí lo ve cruel, ¿no? Que hagan eso a sus propios padres y lo condenen a una eternidad bajo esas condiciones y esos términos, pues es muy triste y desgarrador. Y más para un personaje como Wan Li, ¿no? Que en verdad amaba a sus padres. O sea, en verdad los quería y a pesar de que se estaba volviendo un cultivador y que iba a caminar por un sendero muy distinto al de un simple mortal, él siempre tendría presente de dónde había venido y qué sacrificios había hecho su propia familia para que llegara a donde él estaba actualmente. Pues nada, gracias por llegar hasta el final. Sin nada más que decirte, cuídate mucho, mantén tu distancia y chao.